Fray, ¿hizo favor de subir la lección de ayer? Perdón, ¿qué? Que si subió la lección de ayer al Es que Facebook. tuve un problema, no sé qué pasó, que no logré enviárselas, pero hoy en la noche o mañana temprano se los envío. Gracias. Y buenas tardes, yo soy nueva en el grupo y me da mucho gusto estar con ustedes. Bienvenida, María Luisa. Bueno, entonces vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es sea el el fruto fruto de de tu tu vientre, vientre, Jesús. Santa María, María, Madre de Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros los pecadores, pecadores, ahora y en la ahora hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. De modo pues que estamos revisando lo que dice el profesor Stefano de Fiores acerca de la explicación de María desde el punto de vista de los evangelios. Y como trasfondo de esta explicación debemos entender que el padre de Fiores hace una investigación acerca de los géneros literarios en los que se manifiesta el evangelio. Los 4 evangelios, dice él, forman un género literario que nunca antes se había producido en ninguna de las culturas del Mediterráneo, ni en la cultura judía, ni en la cultura árabe, musulmana, ni en la cultura griega. De modo pues que representa el padre de Fiores los evangelios como objeto de estudio desde ese punto de vista de los géneros literarios, es decir, desde las características redaccionales por medio de las cuales los apóstoles, los evangelistas, lograron comprender la figura de la Virgen María desde su mentalidad judía. Y eso es lo que procura establecer el padre Stefano en este estudio que se publicó hace algunos años, que apareció en español con el título de María, síntesis de valores, pero que también es a la vez la síntesis de los estudios de Mariología que hizo el padre de Fiores. Él, como sabemos, murió en el 2011 o 12, me parece, pero estuvo en la Facultad Teológica Marianum de Roma dando clase de licenciatura, de maestría, de doctorado. De modo pues que es un hombre que se dedicó toda su vida al estudio de la Mariología y por eso nosotros nos dejamos guiar por este texto que dejó escrito él para nosotros como resultado de toda su vida, de toda la vida que él llevó a cabo el estudio sobre la Virgen María. Entonces nos está ofreciendo la visión inculturada de la Virgen María, es decir, cómo explica Stefano de Fiores las cualidades, las características de la mujer mediterránea que fue la Virgen María, según las categorías, pues podríamos decir solamente conceptuales, pero sabemos que son categorías teológicas, son categorías que tienen que ver con la explicación de la realidad desde el punto de vista de la fe, según la escribieron los apóstoles en sus evangelios. Por ello dice el padre Stefano de Fiores que es un género literario inédito. Es algo nuevo que cuando se pone por escrito toda esta manera de explicar la vida de la Virgen, pues hay un conjunto de condicionamientos culturales, de condicionamientos históricos, de condicionamientos religiosos por los cuales los apóstoles evangelistas pusieron por escrito
los acontecimientos que interpretaron a la luz de la fe. Es lo que estamos tratando de comprender, y la vez pasada decíamos que en lo que se refiere al capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, encontramos esos aspectos de la clasificación, o más bien de la explicación de cómo el anuncio del ángel a María le hace, presenta el evangelista San Lucas, que es el que nos relata esta aparición, esta manifestación, este anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María en Nazaret. Decíamos ayer que es un anuncio del nacimiento maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Pues porque va a ser el nacimiento del Mesías y porque va a ser el nacimiento del Hijo de Dios. Y dice también Stefano de Fiores que en ese capítulo de San Lucas se anuncia la vocación del Mesías. Jesucristo va a ser enviado, va a nacer de la Virgen María para cumplir la misión como Mesías, como aquel que va a cumplir las promesas del Antiguo Testamento. Esa es la misión que relata San Lucas en este capítulo primero. Y también nos dice Stefano de Fiores algo que tal vez nunca habíamos escuchado, que en este anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María encontramos el esquema de la alianza que Dios quiso sellar con su pueblo judío, porque dice que el esquema de la alianza está expresado sobre todo en el libro del Éxodo, capítulo 19, verso 8, en donde el pueblo judío al pie del monte Sinaí, cuando Moisés baja del monte donde ha recibido las tablas de la ley, el pueblo judío dice: haremos todo lo que el Señor nos ha dicho. Y esa expresión, haremos todo lo que el Señor nos ha dicho, la pone Stefano de Fiores junto a la expresión de la Virgen María cuando le dice al ángel: aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Por eso dice Stefano de Fiores que en ese primer capítulo de San Lucas se manifiesta el esquema de la alianza que Dios había querido sellar con su pueblo allá en el Éxodo capítulo 19, y que aquí en Lucas 1:38 la Virgen María dice: que se haga en mí según tu palabra. Es pues el esquema de la alianza que nos permite descubrir este género literario del Evangelio, de la Mariología inculturada, según Stefano de Fiores, en donde nos ofrece esta expresión de fe del pueblo cristiano, concretamente del evangelista San Lucas, en ese documento que nos ha dejado, que se llama Evangelio según San Lucas. Y también nos dice el padre de Fiores que en ese primer capítulo, la visita de la Virgen María a Isabel nos muestra una similitud con lo que hizo el el rey David cuando trasladó el Arca de la Alianza al Templo de Jerusalén. Como sabemos, el Templo de Jerusalén fue construido pues inicialmente por David, que quiso construirle una casa a Dios, porque decía: ¿cómo es posible que Dios tenga por casa una tienda de pieles de camello, y yo, que soy su servidor, tengo una casa bien establecida? Entonces, ante esa situación, después de un siglo de estar viviendo en esa tierra prometida, o poquito más de un siglo, tal vez 1 siglo y 50 años, pues David se da cuenta de que también el Señor merece una casa digna, y es cuando David decide construir una casa en forma para albergar el Arca de la Alianza. Y para ello, pues,
el libro de los Reyes, perdón, el segundo libro de Samuel, nos relata cómo David trasladó el arca de la alianza que estaba en un templo provisional en Garizim, allá en el norte, en lo que después, en la época de Jesucristo, se conoció como Samaria. David traslada el arca de la alianza desde ese santuario provisional que fue Garizim, la traslada al templo más o menos ya establecido que el propio David propone construir en la ciudad de Jerusalén. Con ese acontecimiento, dice Estefano de Fiores, la Virgen Santísima también constata que ella es el arca de la alianza, porque también la Virgen se traslada a Jerusalén después de vivir en Nazaret, en el norte, allá arriba del país de la tierra prometida. Y entonces, pues, se establece este paralelismo entre el traslado del Arca de la Alianza desde Garizim a Jerusalén en el siglo VII antes de Cristo por el patriarca, por el rey David, y con el paralelismo con el viaje que hace la Virgen desde el norte de Palestina, desde la casa donde ella recibió el anuncio del ángel en Nazaret. Ella va y se traslada cerca de Jerusalén, en las montañas de Judea. Dice el Evangelio de San Lucas que la Virgen fue a visitar a su parienta Isabel en un poblado de las montañas de Judea. Hoy sabemos que ese poblado se llama Ain Karim, que con ello la Virgen Santísima se identifica con el traslado del Arca de la Alianza de Garizim a Nazaret, a Jerusalén, puesto que la Virgen Santísima viaja de Nazaret a las montañas de Judea cerca de Jerusalén. Esto, como sabemos, pues es una reflexión teológica. Por eso el padre de Fiores nos dice que el modelo de los evangelios es un género literario en donde se nos presenta de una manera teológica, desde el punto de vista de la fe cristiana, los acontecimientos que relatan los evangelistas acerca de la Virgen María. En este caso, pues ella es el arca de la alianza, porque cuando llega con su parienta Isabel a esas montañas de Judea, la Virgen Santísima ya ha concebido en su vientre al Hijo de Dios, lleva al propio Jesucristo, al Mesías, porque eso fue lo que le anunció el ángel allá en Nazaret, y también el ángel le dijo que su parienta Isabel ya tenía 6 meses, estaba encinta, y con ese afán de servir, la Virgen Santísima se traslada desde Nazaret a las montañas de Judea, cerca de Jerusalén, dentro del territorio de Judea, y es así como proféticamente se realiza el traslado del Arca de la Alianza que hizo David, allá 7 siglos antes de Cristo. La Virgen Santísima lo actualiza porque ella lleva en su vientre al propio Salvador, al Mesías, al Hijo de Dios. Y el Arca de la Alianza, ¿qué es lo que contenía? Pues sabemos que desde que Dios quiso que su pueblo judío escapara de la esclavitud de Egipto, duró 40 años en el desierto, y en esos 40 años Dios alimentó a su pueblo con el maná, y con el báculo de Aarón, Moisés abrió las aguas del Mar Rojo y pudieron atravesar los judíos que escapaban de Egipto hacia el desierto del Sinaí para ocupar la tierra prometida. Y también sabemos que en el desierto del Sinaí Dios le dio a Moisés las tablas de la ley. Pues esos 3 objetos eran los que contenían el Arca de la Alianza. Esa arca que trasladó David de Garizim
a Jerusalén. Contenía el báculo de Aarón con el que Moisés partió las aguas del Mar Rojo. En el arca de la alianza se contenían también las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. Y en esa arca de la alianza se contenían unos granos del alimento del maná con el que Dios alimentó a su pueblo en el desierto. Como ven, esos tres objetos son la presencia de Dios en el pueblo, en su pueblo, en medio, en la materialidad de la presencia física de Dios para el pueblo judío, que acompañó Dios a ese pueblo a lo largo de esos 40 años, desde que salieron de Egipto, cruzando el Mar Rojo, hasta que llegaron a Jericó, atravesando el río Jordán con Josué al frente del pueblo judío. En esa travesía de 40 años, pues, el arca de la alianza siempre acompañó al pueblo judío en esa travesía por el Sinaí. Y al llegar a Jericó, pues también Josué levanta un monumento con 12 piedras representativas de cada una de las tribus de Israel, y sobre esas 12 piedras ofrece a Dios un sacrificio en agradecimiento porque le ha permitido a él, a Josué, atravesar el río Jordán para que su pueblo, el pueblo de Dios, se establezca en la tierra prometida hacia el año 1100 antes de Cristo. Entonces, pues ahí vemos el paralelismo entre el traslado del arca de la alianza realizado por David en la época de los reyes, en el siglo VII antes de Cristo, y en paralelismo con el viaje que hizo la Virgen María desde Nazaret a Ain Karim para visitar a su parienta Isabel, en donde la Virgen es la nueva arca de la alianza, porque lleva en su vientre al Señor Jesucristo. María Luisa, le voy a poner voy a cerrar su micrófono porque se oye mucho ruido de su micrófono, María Luisa, disculpe. Ah, sí, ahorita lo hago, padre. Es que con el movimiento de las hojas o por ahí se oye un perrito, o de repente, como ayer me pasó aquí, cayó un trueno. Entonces, para evitar todos esos ruidos extraños, mejor ponemos el micrófono en silencio. Bueno, entonces el siguiente paso en la explicación del Padre de Fiores es el segundo anuncio a la Virgen María. ¿Cuál es ese segundo anuncio? ¿A qué se refiere Estéfano de Fiores cuando habla de un segundo anuncio? Dice que 40 días después del nacimiento de Jesús, María y José se dirigen a Jerusalén para el rito de la presentación, que está establecido en el libro del Éxodo, en el capítulo 13. Allá se afirma que todo primogénito debía ser presentado a Dios como hijo de Dios. Y a la vez que se presentaba, a los 40 días de nacido, debía hacerse la purificación de la mamá y la circuncisión del hijo, del primogénito. Todo ello, dice aquí Estéfano de Fiores, que fue lo que hicieron San José y la Virgen cuando van de Nazaret a Belén a Jerusalén, a realizar la purificación de María y la presentación de Jesús al templo como hijo de Dios. En esa ocasión, María recibe un segundo anuncio con respecto a Jesús y a su propia misión. Esta vez no del parte del ángel, sino de Simeón. Entonces, como ven, el primer anuncio que recibió la Virgen es el anuncio que le dio el ángel Gabriel en Nazaret, que ella iba a ser madre de Dios, que su hijo iba a ser llamado Hijo del Altísimo y que su hijo iba a reinar para siempre sobre la casa de David.
Ese fue el primer anuncio. El segundo anuncio fue cuando a la entrada del templo de Jerusalén llegan San José, la Virgen y el niño para el rito de la purificación de María y de la presentación del niño al templo. Y allí en esa ocasión la Virgen recibe un segundo anuncio de parte del anciano Simeón, buen conocedor del libro de Isaías, que aguardaba la consolación del pueblo mediante la manifestación del Mesías. Después de haber tomado al niño en sus brazos, Simeón pronuncia dos bendiciones. Sus palabras constituyen una revelación que deja atónita a María y atónito a José. Y el cántico que eleva Simeón después de haber bendecido a la Virgen, después de haberle hecho el anuncio de que ese niño iba a ser para Israel un signo de contradicción y que para la Virgen ese niño iba a ser una espada que le atravesaría el alma, Simeón pronuncia su cántico en donde hace una extensión del mesianismo de Jesús, porque Simeón habla de que Dios, con ese acontecimiento de la presentación del niño al templo, ya había cumplido las promesas que le había hecho a Abraham. Y por tanto, le otorga a la Virgen el título de la bendición que había recibido Judith en el Antiguo Testamento y que muestra la bendición de parte de Dios, que es una bendición más importante para la Virgen y que es la raíz de toda bendición a toda criatura. Entonces, pues, dice el Evangelio de San Lucas que Simeón tomó al niño, lo abrazó, lo bendijo y le dijo a María: este niño está puesto para ser ruina y salvación de muchos en Israel. Y luego le dice a la Virgen: y a ti una espada te atravesará el alma. Esas dos profecías de Simeón a la entrada del templo de Jerusalén, cuando es presentado el niño a los 40 días de nacido, representan el segundo anuncio que recibe la Virgen acerca de la misión que deberá cumplir el Hijo de Dios, su Hijo, el Hijo de la Virgen, y ella misma recibe un anuncio de lo que le ocurrirá a ella por haber aceptado ser la madre de ese niño. De modo pues que el niño es la gloria del pueblo de Israel y también ese niño es la luz de las naciones. Esta profecía de Simeón, traducida del texto griego, anuncia una espada para el alma de María y anuncia también a Jesús como signo de contradicción. La oposición entre la espada que atravesará el alma de la Virgen y el signo de contradicción que significará Jesús para muchos en Israel repercute en el sentimiento de la Virgen, puesto que en su alma ella recibirá la espada del dolor que le causará la muerte de su hijo en la cruz. Ella, como madre, después de esa profecía de Simeón, pues vivirá en ese dolor, en ese sufrimiento que significó la vida de Jesús para redimirnos a causa del rechazo de su pueblo Israel, de su pueblo judío. El futuro del niño no será únicamente un futuro glorioso, sino que ese futuro se perfila como lleno de oposiciones, de contrastes, y María junto a Jesús
en esa profecía se encuentra como aquella que ha de participar en la trágica suerte del Mesías. Por eso, pues, aquí el profesor Stefano de Fiores habla de del segundo anuncio que recibió la Virgen a partir de la profecía de Simeón a la entrada del Templo de Jerusalén. En un tercer comentario que hace Stefano de Fiores se refiere al acontecimiento del encuentro de Jesús en el templo. Lo de Simeón ocurrió cuando el niño tenía 40 días de nacido. Era un niño de brazos, lo llevaban en brazos su papá José y su mamá la Virgen. Pero aquí en el texto al que se refiere Stefano de Fiores, que está en el capítulo 2, verso 41 del Evangelio de San Lucas, se refiere Stefano de Fiores al momento en que para celebrar la Pascua los papás de Jesús con el niño Jesús habían bajado de Nazaret a Jerusalén para celebrar la Pascua y el niño simplemente se quedó después de que sus papás tomaron la decisión de regresar de Jerusalén a Nazaret. El niño Jesús se queda en Jerusalén para dialogar con los doctores de la ley del templo de Jerusalén. ¿Cómo explica de Fiores este acontecimiento? Dice que es un texto que pone fin al relato de la infancia del Señor Jesucristo según San Lucas. Es decir, con este relato que está en el capítulo 2, versos 41 al 52, concluye el evangelista San Lucas el relato acerca de la infancia de Jesús. ¿Y cuáles son las características? Es un relato en el que revela San Lucas la identidad de Jesús como hijo del Padre, porque la respuesta que le da Jesús a la Virgen, ¿no sabían que yo debía estar atendiendo las cosas de mi Padre? Eso es lo que nos informa San Lucas que le respondió el niño a la Virgen cuando, después de decirle la Virgen, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados te buscábamos. El niño les dice, ¿para qué me buscaban? ¿Por qué me buscaban? Yo tengo que estar en las cosas de mi Padre. De modo pues que allí el Señor Jesucristo se revela como hijo de Dios, como hijo del Padre. Revela su identidad como aquel que viene de Dios. Es un relato en el que resuena la historia de lo que San Lucas encontró al dialogar con la Virgen después de que Cristo resucitó de entre los muertos. Porque San Lucas mismo nos dice en el prólogo de los Hechos de los Apóstoles que él se dedicó a investigar con los que todavía vivían. San Lucas se dedicó a preguntarle a la gente que conocía, que sabía que había estado en contacto con Jesucristo. San Lucas investigó con todos los actores de los que participaron en los acontecimientos del Evangelio, y por ello San Lucas nos ofrece este relato de que Jesús fue encontrado en el templo de Jerusalén por sus papás San José y la Virgen Santísima. Es pues una teología narrativa en donde resuenan las declaraciones de Jesús como revelación y que son anticipo de lo que después realizará como misterio pascual. Puesto que Jesús tiene que estar en las cosas de su Padre, pues también la muerte en Jerusalén será el aspecto definitivo por el cual el Señor Jesús anuncia ya desde ese encuentro del niño en el templo, después de que se perdió durante 3 días,
se manifiesta el Señor Jesús como consciente, como libre, como responsable de su papel de Mesías, y que por eso no les avisó a sus papás que se iba a quedar en Jerusalén, sino que él tomó la iniciativa. Y cuando lo encuentran, pues les dice eso: yo tengo que estar en las cosas de mi Padre. De modo pues que es un relato en el que dice el profesor de Fiores que el esquema teológico de ese relato, es decir, el género literario, está distribuido en 3 partes: la subida a Jerusalén, la bajada a Nazaret y el momento del encuentro de Jesús en el templo. De modo pues que la subida a Jerusalén es lo que el evangelista San Lucas nos ofrece para que comprendamos de qué manera este párrafo forma parte del género literario histórico salvífico del Evangelio de San Lucas según la interpretación de Estéfano de Fiores. El sujeto del fragmento de la subida a Jerusalén son los papás. ¿Por qué es la subida a Jerusalén? Porque hay que recordar que Jerusalén estaba construida, el templo de Jerusalén se construyó en una pequeña montaña, en una pequeña elevación que se llama Sión. Esa pequeña montaña de Sión albergó, antes de que llegaran los judíos a la tierra prometida, un templo de los Jebuseos. Y aprovechando esa estructura elevada en una pequeña montaña, en una pequeña colina, David quiso construir allí el templo de Jerusalén, la casa para Dios, para el arca de la alianza. Y entonces, por ser un lugar que fue construido en una pequeña montaña, pues aquí se refiere como la subida a Jerusalén. De modo pues que los papás de la Virgen, los papás del niño y la Virgen y San José suben desde Nazaret a Jerusalén para realizar el rito de la presentación del niño al templo y el rito de la purificación de María después de 40 días de haber nacido Jesús. Y van a Jerusalén también a celebrar la Pascua. Ya cuando el niño tenía 13 años de edad, suben a Jerusalén. Esa es la expresión que utiliza Estéfano de Fiores para hablarnos del género literario de este párrafo. De modo pues que el primer término de este género literario es la subida a Jerusalén. El segundo punto de este esquema de este género literario es la palabra de la revelación que Jesús les da a sus papás. No sabían que yo debía estar en la casa de mi Padre. Y el tercer punto del esquema de revelación del género literario que nos ofrece el profesor de Fiores es el descenso a Nazaret. De modo pues que este esquema, subida a Jerusalén, palabras de revelación de Jesús y descenso a Jerusalén, forman parte de un género literario que dice de Fiores que va a repetirse varias veces en los evangelios, porque en eso consiste la explicación histórico-salvífica de lo que realizó Jesús y que los evangelistas nos relatan. Bueno, vamos a dejarle allí, nos vemos mañana, Dios mediante, para continuar con la explicación de este esquema de revelación, de este género literario del Evangelio de San Lucas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias, Fray. Gracias, Fray.
De nada, estamos para servir. Hasta mañana. Hasta Primero mañana. Dios. Hasta mañana.